Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo programa, número 56 de Abrir la Biblia. Gracias a Dios, qué maravilla, cómo van pasando los días. Y seguimos acá adelante. Bueno, quiero plantear algo. Estaba acordando de los primeros programas y hubo uno, el tercero, que había salido con problemas de audio. Así que pensé en recuperar un poco de lo que habíamos visto ese día, además porque hay gente que se está agregando ahora y hay muchos que me están diciendo que están mandando. Hay gente que le cuesta mucho entrar al canal de YouTube, ¿no? Quizás más bien gente grande, pero por eso hay algunos que dicen, bueno, yo le mando ya el programa del hijo, terminado, ustedes saben que todos tienen título, como para mandárselos a personas que tengan interés o que quieran empezar a leer la Biblia, ¿sí? Una cosa que es para que todos tengamos claro es que estamos recorriendo la Biblia, leyendo en clave de lectura, o sea, buscando cómo ayudarnos, porque estamos todos participando de esta empresa, a saber leer mejor, a entender, a descubrir. Para mí lo de descubrir ha sido maravilloso. Estoy convencida de que soy la más bendecida por estos programas. Y entonces, si también quisiéramos que pudiera llegar a personas nuevas que están nuevas en la fe o nuevas en la lectura de la Biblia, o personas de muchos años de creyente que andan medio torcidos con la lectura, con una lectura pareja, y por eso traje hoy 9 pasos para hacer una lectura realmente excelente. Y vamos a ver un material que aquel día mostré y comenté que me parece fundamental para ubicarnos en lo que significa ser un lector de la palabra. Bueno, primero quiero empezar con un pasaje. Hoy lo abrí así y digo, qué increíbles páginas tenemos en la Biblia. Y esto, la sorpresa y el encantamiento tiene que ser algo que no tenemos que perder nunca en la lectura de la Biblia. Después les digo dónde está. Dice, ¿has visto el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Sabes cuándo dan a luz? Al tener sus crías se encorvan y allí terminan sus dolores de parto. Crecen sus crías y en el bosque se hacen fuertes. Luego se van y ya no vuelven. ¿Quién deja sueltos a los asnos salvajes? ¿Quién les desata las cuerdas? Yo les di el páramo por morada, el yermo por hábitat. Se burlan del ajetreo de la ciudad, no prestan atención a los gritos del arriero, recorren los cerros en busca de pastos, en busca de verdes prados. ¿Crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte? ¿Pasará la noche en los establos? ¿Puedes mantenerlo en el surco con el arnés? ¿Irá en pos de ti labrando los valles? Cambio de capítulo y leo otro párrafo. ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo? Leviatán era un animal mitológico, una tremenda bestia del mar. ¿Puedes pescarlo con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz o perforarle la quijada con un gancho? ¿Acaso amablemente vas a pedirte o suplicarte? ¿Acaso amablemente él va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros o atarlo para que tus niñas se entretengan? Una ironía. Por un lado pareciera que es un libro de zoología, ¿no? Dando noticias de los partos de los animales y de sus costumbres. Por otro lado, toda esta ironía, este humorismo al hablar de si uno podría tener un leviatán, un monstruo terrible y hacerle todas esas cosas, ¿sí? Bueno, y después, acá el personaje que está hablando le habla a una persona y le dice, ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien?
¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira, mira a los orgullosos y humíllalos, mira a los soberbios y somételos, aplasta a los malvados donde se hallen, entiérralos a todos en el polvo, amortaja sus rostros en la fosa. Yo, por mi parte, reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Quien habla acá es Dios, con esa clave de humor, de confrontación con el pobre Job. Estos son pasajes del libro de Job. Y cuando lo leí, porque se me abrió la Biblia, digo, qué extraordinaria impresión puede tener una persona que va a leer la Biblia como un libro religioso y se encuentran pasajes como estos, ¿sí? Está bien, el libro de Job es uno de los más misteriosos y complicados por un lado, con una historia tremenda y con un Dios que aparece al principio y al final y que cuando aparece toma la palabra de una manera tremenda. Pero en este párrafo último le habla a Job, quien había estado discutiendo con sus amigos y con su suerte, y le habla a Job y lo pone a Job en lugar de Dios, ¿sí? Bueno, esto era nada más que para deslumbrarlos con la Biblia. A todo el mundo que se acerque a la Biblia con sospecha, con aburrimiento previo, es porque no la ha leído correctamente, convenientemente y durante un buen tiempo, ¿sí? Porque algunos empiezan y rápidamente la dejan. O dicen es muy difícil porque entran por algún lugar, algún pasaje complicado y la dejan. Pero hay en la Biblia, nos paramos en la fe, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios ha dejado, con un montón de características diferentes, que hacen que no pueda ser un libro aburrido, porque tiene un montón de lo que hemos llamado géneros literarios. Después voy a hacer recordar los capítulos en los cuales trabajamos con los géneros literarios, que lo digo ya, fueron los programas 17 al 26. Ahí desarrollamos los géneros literarios. Pero partiendo de la base entonces de una base de fe, aunque ha habido muchos personajes en la historia que se pusieron a leer la Biblia para comprobar que no era para nada un libro divino y se convirtieron y han sido escritores tremendos, ¿sí? El autor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, ha sido uno de ellos. De manera que necesitamos ayuda para leer la Biblia. Necesitamos ayuda en cuanto a comprender, pero también necesitamos ayuda para encontrar el tono en esta relación tan especial que es leer y entrar, meternos en el libro de Dios, ¿sí? Hay una historia antigua, viene de la antigüedad, esta ayuda que les propongo comentarles hoy. En la Edad Media, alrededor del año 1150, en uno de los tantos monasterios que había, esos en las montañas allá arriba, donde vivían monjes de claustro, encerrados, y donde uno ha visto en las películas, levantarlos a la madrugada y en unos salones tremendos helados, tomar el desayuno con un monje que les leía la Biblia o libros de santos, ¿sí? En ese ambiente todos los días, todas las mañanas. Y entonces un monje superior de los Cartujos de Grenoble, en Francia, llamado Guigo II, desarrolló un método para ayudarles sistematizar de alguna manera y enseñarles a cómo que la Biblia deje de ser un libro obligatorio, ¿sí? Para que llegue a ser algo que llene su vida, que enriquezca, que les haga realmente escuchar la voz de Dios.
Eso está volcado en este librito, ¿sí? La Lectio Divina. No sé si ustedes saben latín, pero lectio quiere decir lectura y todas las demás palabras son también, de esto por lo menos, son también muy fáciles. La Lectio Divina es donde encontramos el método, digamos, no hay ninguna receta, pero el método que este sacerdote cartujo les enseñó a sus compañeros para descubrir, amar la Biblia. Y él dijo, este es un camino, había un camino en el cual es bueno tener 4 escalones, que es el camino de la lectura y el camino de la relación con Dios, ¿sí? Y los 4 escalones son la lectio, o sea, la lectura, la meditatio, están aprendiendo latín, la meditación, la oratio, la oración, y la contemplatio, que era la contemplación, ¿sí? Que yo dije, bueno, la contemplación debe ser para los monjes. No, 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 bien práctico y bien para nosotros en el día de hoy. Este sistema, acá empieza con un versículo, el maestro está aquí y te llama, que tenía una frase y decía, mete tu barca hasta lo más profundo y recoge todos los pescados que Dios te da, ¿sí? Porque iba a que fuera esto una búsqueda a lo profundo. Bueno, les voy a leer algo para hablar menos y hacerlo más conciso. La primera, la lectura, y entonces dice, lee y relee el texto con atención y respeto. Cada frase es excelente e importantísima. Atención y respeto. Procura captar el mensaje central del texto, la experiencia de fe contenida en él. Da para hablar de todo, pero bueno, lo hacemos lo más simple. No leas solo con los ojos, no leas como mero espectador, que tu lectura sea escucha. Deja que la lectura te afecte. Procura imprimir el texto en tu corazón. Advierte la palabra, la imagen, el mensaje que queda repicando en ti, ¿no? Que te queda ahí adentro. Date cuenta de hacia dónde resuena tu corazón. Fíjense que hay una captación de uno mismo. La pregunta que hacemos en este primer momento de la lectura es, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es la experiencia de fe contenida en él? ¿Sí? Los recursos que hemos dado, los cursos y de cómo, básico de cómo estudiar la Biblia, es primer paso, digamos, es qué dice el texto. Pero acá agrega cuál es la experiencia de fe contenida en él. Es mucho más que los datos, que el contexto, que el lugar. Bien, lo segundo es la meditación. A ver, ¿qué es de esta meditación cristiana? No toda la otra que tiene mucha popularidad en este momento. Dice, profundiza, rumia la palabra que ha quedado repicando en ti, esto es español, ¿no? Rumia la palabra, masticala, y descubre el mensaje que encierra para tu vida. Busca, descubre, asimila. Deja que la palabra escrita, que la palabra escrute tu corazón, que te lo mire, que te lo maraville, lo ponga en crisis. La palabra se vuelve como un espejo en el que te ves reflejado. No temas, aunque en el diálogo Dios te deje desnudo, al descubierto también se te revela como más grande que tu pobre corazón. Esto hay que leerlo muchas veces. Y lo último de la meditación es, la pregunta que hacemos en este segundo momento es, ¿qué dice de mí el texto? ¿Cómo me lee este pasaje? ¿Sí? Normalmente esto es llamado la comprensión, cómo interpreto, pero esto va mucho más allá, es mucho más a fondo de nosotros, ¿no? ¿Qué dice de mí y cómo me lee este pasaje? Después la oración, claro, porque no están separados en la relación con Dios. Dice, dirígete directamente a aquel cuya palabra has escuchado y acogido en tu corazón.
Deja que se despierte tu espíritu a través de la súplica, la alabanza, la intercesión, ¿sí? O sea, de todos los elementos de lo que nosotros llamamos un devocional, ¿sí? La lectura me lleva a la oración y esa es la parte de la oración. Habla con Dios como un amigo, como un amigo habla con su amigo con total confianza. Comprobarás que tu oración no se cierra en los límites de una relación exclusiva con Dios, se abrirá a la realidad de la iglesia, a la vida del mundo. Sus anhelos serán también los tuyos. La pregunta que hacemos en este momento es, ¿qué me hace decirle a Dios este texto? Ese es un tema espectacular, estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de la oración, pero de la oración es terminar de leer y orar esa palabra y hablar con el Señor primero con eso que hemos leído. Eso es un tema fuera de serie. Lo cuarto, la contemplación, viene con el Salmo 34, gusten y vean qué bueno es el Señor. Y entonces dice, lo de la contemplación no es quedarse como los monjes de la Edad Media, ¿no? En una actitud así, no. Con los ojos en blanco, no. Déjate mirar por el Dios que te ama. Acepta que te entregue nuevos ojos, que te entregue nuevos ojos para mirar al ser humano, al mundo, para verle a Él y conocer su voluntad. Sentirás que no huyes de la realidad, sino que penetras en lo más profundo de la historia y del designio salvador de Dios. Poco a poco percibirás que esta experiencia te lleva al compromiso y a la acción para hacer presente en el mundo el proyecto de Dios. Acá está la evangelización. Todo eso, la lectura, la meditación, de la oración, a la práctica. Esto es la aplicación, este es el compromiso. Y el último, precioso, dice, en este momento no hay pregunta. Es permanecer en calma ante Dios, consentir en ser mirados por Él, quedando abrazados a la palabra que nos salva. ¿No es esto extraordinario? Nunca había leído nada así, que nos lleva a leer la palabra desde la fe en Jesucristo, aunque se puede leer buscando la fe también, ¿eh? Si hay alguien acá que está buscando al Señor y quiere conocerlo, lea la palabra. Y saco también leerla con humildad, cuando uno está esperando que la palabra te hable, que te mire, que te acerque al Señor, leerlo con humildad y leerlo con pasión. Leerlo con pasión. Eso es algo, yo creo que con esta mirada, la mayor parte de nuestras defectos, de las cosas que sentimos, que nuestra lectura de la palabra es muy irregular, muy cambiante, nos cuesta la concentración, o bueno, cualquiera de los problemas que tengamos, que nos aquejen, que nos vengan cada tanto, que hagan que la lectura de la palabra no sea una experiencia impresionante, ¿sí? Aparte del tiempo, lugar, yo sé que hay gente que va cuando se viajaba en el subte con el celular leyendo ahí la palabra y ese es su tiempo. De todas maneras, la experiencia esta se puede tener en cualquier lugar que uno pueda encontrar. Bueno, y tengo acá de otro libro, que no lo traje para mostrarlo, que está excelente sobre toda la Biblia, que hace un resumen, hay muchos libros para ayudar a la lectura de la Biblia, que hace un resumen de cada uno de los libros, pero que tiene una serie de recomendaciones que creo que vale la pena para que cada uno revise, ¿no? Cada uno revise cómo es su tiempo de lectura de la Biblia, cómo está, qué está haciendo, cómo va en los últimos años. Yo me la paso diciendo cuánto hace que no leo tal libro. Estoy preparando para que en uno de los próximos programas hagamos un recorrido por el libro de Números, que es uno de esos que medio espantan porque se cree que tiene puras leyes y todo. Tiene cada relato impresionante, así que vamos a recorrerlo próximamente. Pero ahora estamos sentando las bases de nuevo.
9 puntos para animar a la mejor lectura. Primero, leer con regularidad. Claro, leer con regularidad, ¿sí? No una vez por semana, no. Cada uno sabe su situación, pero si yo dejo he leído un capítulo y lo voy a leer varios días después, lo que sigue ya no sé ni qué es lo que había leído. De manera que el tema de la regularidad, como siempre hemos escuchado en nuestra iglesia que se habla de la lectura, de la oración, de la asistencia, las disciplinas espirituales, ¿sí? Como disciplina espiritual requiere disciplina, ¿sí? Bien, segundo, leer en una versión comprensible, ¿está? Acá tenemos, bueno, un montón de posibilidades, tenemos las personas de muchos años en la fe, pero que dicen a mí de Reina Valera 60 no me saca nadie, y está perfecto. Lo que pasa es que la mayoría de los grandes tenemos los versículos de Reina Valera 60 clavados y o cuesta dejar de leer esa lectura o es encantador leer en una lectura más moderna de los últimos años y encontrar otras formas de entender una palabra de repente. Esto lo hemos hablado en los 55 capítulos, lo hemos hablado siempre y muchas veces comparando, vamos a volver a hacerlo. Pero depende cada uno, si uno lee una traducción y siente que no entiende muchas palabras, buscar desde desde la nueva versión internacional, Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, que es la última que ha encantado a muchos, y muchas otras traducciones que hay. Leer sistemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, leer libros completos, ¿sí? No leer pellizcando un libro o el otro, un pasaje o el otro, leer libros completos. Fíjense ustedes de todo lo que hemos ido hablando, siempre pensando quién era el autor, dónde estaba, en qué momento se escribió, lo posible, si uno tiene el libro de estudio, va a mirar a la introducción y va a ubicarse como para leerlo. Pero si no lo tengo y tengo solamente la palabra, bien, capítulos enteros, pero libros enteros, de manera de decir, bueno, leí Primera de Juan y tengo una visión de lo que Juan ha querido decir en esa carta. Cuarto, a leerla como una dieta equilibrada. Dieta equilibrada quiere decir no tragarse, por ejemplo, los 17, creo que son 17 libros históricos del comienzo juntos, ¿está? Alternar libros del Antiguo, libros del Nuevo, y alternar también los distintos tipos de escrito, lo que hemos llamado los géneros literarios. Si solamente leemos los salmos y después leemos poesía, estamos nada más que leemos proverbios, por ejemplo, en la literatura de un mismo estilo, no estamos leyendo nada de lo histórico, no estamos leyendo nada de los evangelios o las cartas, de manera que la dieta equilibrada incluye que uno vaya teniendo en cuenta, terminé de leer una carta de Pablo, y bueno, voy a ir a leer algunos de los libros históricos que me muestran la obra de Dios desde los comienzos, para ver de qué manera trató con el hombre y de qué manera llevó adelante la historia de la salvación. Entonces eso es muy importante. También para mantener nuestro interés, porque salvo este tiempo que se nos ha parado la vida, nuestras vidas están muy llenas de actividades de movimiento y es importante también este elemento que nos permita mantener el interés con lo que significa volver a leer un libro de historia. Acabo de volver a leer Génesis y Éxodo y dije cuántas cosas me había olvidado, hace mucho tiempo que no lo leía, ¿está? Entonces, uno, otro, ir con un plan, hay muchísimos planes hoy que se ofrecen. Leer la Biblia imaginativamente, imaginar, pensar cómo son esos sucesos, especialmente en todo lo histórico, en todo lo que es la parte narrativa, ¿sí? Pero eso nos va a ayudar a que no caigamos en monotonía, ni en eso que hemos hablado tantas veces de
dar por sentado, que eso ya lo leímos y que ya no tiene más nada que decir. Realmente la palabra de Dios es viva, y tiene, aún en los pasajes, en los hechos más conocidos, siempre tiene algo, sobre todo si, habiendo tomado algo de la lectio divina, nos podemos entender que la Biblia nos mira, nos lee y está hablando de nosotros. Entonces no es cuestión de recordar racionalmente un hecho, sino en ver y ese hecho de qué manera me dice algo a mí hoy, y qué puede decir a la iglesia hoy, qué puede decir a este mundo hoy. Bueno, en cuanto a la interpretación, no buscar significados complicados, ¿sí? Hay muchas partes de la Biblia que son complicadas, las partes de los profetas, que si no tenemos una introducción, un comentario para ver a qué se está refiriendo, qué está pasando en ese momento, o las profecías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la recomendación es no buscar significados complicados. Primero, los más sencillos. Primero, aquello que es lo que nos parece, ¿sí? Y después, venimos de leer acerca del Espíritu Santo mucho en este último tiempo, pedir al Espíritu Santo que nos revele, ¿sí? Y si hay algo que no podemos entender, como por ejemplo muchas cosas del Apocalipsis, no podemos discernir a qué se está refiriendo exactamente, porque hay mucho simbolismo, pedir al Espíritu Santo que nos calme y que digamos, bueno, tantas veces yo he pensado, se lo voy a preguntar al Señor, esto no sé por qué es así. No lo entiendo, no lo sé, ¿sí? Pero no complicarnos, no complicarnos. La Iglesia cristiana ha perdido mucho tiempo en discusiones sobre aspectos de los cuales, la verdad, no sabemos exactamente qué quiere decir. No buscar horóscopos sin fundamento, es el punto 8. No buscar horóscopos. Esos hermanos que abren y dicen estas palabras de Dios para mí, están jugando al horóscopo. Y cuando leemos un versículo suelto hay que leer todo lo anterior y lo posterior para entender ese contexto que hace que realmente lo comprendamos. Hay muchos versículos, ¿sí? Que en otros momentos con más tiempo yo los he usado para mostrar como cuidado con abrir la Biblia y decir que eso es para mí, porque hay versículos terribles de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, donde amenazaba al hombre que se apartara de él cuando él lo estaba guiando y acompañando, con cosas terribles que le podían pasar, ¿sí? Y eso no es cuestión para que estemos jugando con esas cosas. Lo último, que es muy importante para este tiempo sin tiempo, para los lectores, es no limitarse a leer solamente las promesas maravillosas y los pasajes de pensamientos piadosos, nada más, ¿sí? Estamos hablando con aquellos que leen solo los pasajes hermosos de los Salmos, o de Isaías, o de tantos pasajes maravillosos, que son los que en general muchos tenemos marcados, pero ese no es solo el único contenido de la Biblia. El pensar que las promesas buenas de Dios, de bendición, de protección, es lo único que hay en la Biblia, es un error muy grande y nos va a hacer mal, porque nos vamos a perder de entender muchas otras cosas que Dios nos dice, sobre todo para saber cómo caminar, sobre todo para saber cómo corregir, ¿sí? La palabra de Dios que nos corrige es tan importante como la palabra de Dios que nos da promesas. Y como hemos visto en todos estos estudios que hicimos, cuando encontramos una palabra que nos resulta difícil de entender, muchas veces con otras partes de la Biblia vamos a poder comprender el significado global, ¿sí? La Biblia no se contradice. Muchas veces se explica por muchas razones. Vamos a seguir trabajando en estos días con distintos pasajes y con distintas cuestiones que nos van a ayudar a
entender un poco más el lenguaje, las figuras del lenguaje y muchas de esas cosas que nos van a ayudar con este libro tan rico, tan lleno de cosas y con tanta riqueza para nuestra vida. Espero que les haya gustado lo de la Lectio Divina, porque considero que es aquello que nos para frente al Señor y frente a la palabra, para que realmente el Espíritu Santo pueda hacer la obra transformadora que quiere en nosotros. Muy bien, saludo a quienes siguen, a las chicas que siguen ahora, que tengan un hermoso programa y que el Señor nos bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana.